Bienvenidos al tema número 15 para revisar a otro gran maestro del indigenismo, pero en este momento ya hacia su nueva etapa, el neoindigenismo, al maestro José María Arguedas. Y sobre todo, ¿con qué novela vamos hoy a comentar? Sobre todo la novela Los ríos profundos, publicado en 1958. Tenemos ahí el neoindigenismo, también llamado indigenismo heterodoxo. Recordemos que Ciudad Alegría estaba en el indigenismo ortodoxo o clásico, o sea, el primero. Va evolucionando el indigenismo y así llegamos a esta etapa, donde aparecen dos genios, José María Arguedas, y además, también estudiaremos Manuel Escorza, con su novela Redoble por Trancas. En el caso de Arguedas, igual también que Ciudad Alegría, de la misma manera como Vallejo, y luego veremos también como Neruda, estos autores que rescatan bastante su vida para escribir, vivir para escribir, como que esa intensidad de hechos de su vida los lleva a escribir libros grandiosos, ¿no? Pero ya saben que si algún autor va a contar algo de su vida en una narración, cuento, novela, en fin, no lo va a contar tal como sucedió, lo va a cambiar, porque el mundo ficticio no es exactamente igual que el mundo real o el mundo vivido. Nos ubicamos hacia 1911, nace José María Arguedas y observa, nace en Apurímac. Apurímac era Sierra Sur. El indigenismo, en sus dos etapas, es una forma de realismo. Y el realismo exige que si es que tú eres testigo presencial de esos hechos, lo vas a mostrar de manera más inmediata. Y por tanto que el lector va a encontrar una gran afinidad, una gran semejanza entre lo que es la vida, lo que se observa diariamente y lo que aparece en la obra. Por consiguiente, José María Arguedas conoció la Sierra Sur. Ahí fue creciendo, ahí fue lo que es su infancia, su niñez, los primeros años de su juventud. Y por ahí está ya lo que va a precisar los ambientes principales o el ambiente principal de su narrativa más importante, de su narrativa indigenista. Encontramos que él va a mostrar la Sierra Sur. Pero hay un detalle también importante. Si comparamos la Sierra Sur y la Sierra Norte, en la Sierra Sur hay más el bilingüismo, castellano-quechua. En la Sierra Norte, menos. Por ejemplo, mira La Libertad. En nuestra región solamente hay poquitos pueblos que hablan el quechua. En Patás hay una zona llamada Macania y allí hay como 200 hablantes de quechua. En sí son bilingües, quechua, y además también hablan castellano. Eso quiere decir que del 100% de La Libertad, acaso menos del 1% habla quechua. En cambio, si vamos lo que es a la Sierra Sur, encontramos que por lo menos el 30 a 40% también hablan quechua y por lo común son bilingües. Su lengua materna el quechua y su lengua ya segunda el castellano. Tiene que ver eso mucho con José María Arguedas. Recuerden que él escribe, pero sus narraciones, cuentos, novelas, no es castellano puro, es castellano con elementos quechuas. Vamos ahora sí a 1914. Fallece su mamá. Tragedia terrible, tragedia atroz. Pero no olvides que el autor muchas veces emplea sus tragedias como elementos totales o complementos para un asunto estético. ¿Y qué tiene que ver este hecho con su obra? Vamos a encontrar que José María Arguedas
inventa a varios personajes, entre ellos a uno que es muy importante, es una narrativa, personaje principal de Los Ríos Profundos, Ernesto. Este Ernesto está creado a imagen y semejanza de José María Arguedas. Así como Arguedas, su papá fue abogado también de Ernesto, su papá es abogado. Sucede que Ernesto tenía lo que es una gran inquietud por la cultura andina, igual también José María Arguedas. Ernesto era bilingüe, Arguedas también bilingüe. Ernesto era huérfano de madre, nada más aparece con su papá viajando por allá, por acá, su mamá está ausente, su mamá ha muerto. Por consiguiente, este hecho nos lleva a José María Arguedas a organizar un personaje huérfano, el más memorable de su narrativa, Ernesto. Por aquí lo agregamos, es huérfano. En 1917, su papá se casa en segundas nupcias. ¿Con quién? Con una hacendada, con Grimanesa Arangoitia. Por tanto, José María Arguedas se irá a vivir con su madrastra a la hacienda. Esta parte va a ser sustancial para su obra y para su vida, acaso va a complicar más su existencia, ¿no? Veamos la parte importante para su obra. Él llega a establecerse en la casa de su madrastra, enorme casa, grandes terrenos. Ahí trabajaban los indígenas explotados, esclavizados, humillados. El papá, por lo común que hacía, estaba un tiempo ahí, viajaba. Apenas el papá se iba, ¿qué hacía la mamá? ¿Sabes qué, José? Tú no vas a estar en mi casa hacienda, duerme por allá, ve, por esas chozas, o en la zona que es para los indios cochinos. Y José María Arguedas, por tanto, es prácticamente botado de lo principal de la casa hacienda a vivir con los indígenas. Y comenzó a interactuar con ellos, hasta el punto que a los 6 años, que comenzaba ya a lograr el castellano, pasa a segundo plano ya. ¿Y qué comienza a hablar? El quechua. Por tanto, ahí comienza el bilingüismo de José María Arguedas. Y va a ser un elemento de su estilo. Su estilo es bilingüe. Él por lo común escribe predominantemente en castellano, pero con elementos quechuas, que es una forma de bilingüismo, ¿no? Aunque también hay que aclarar que él ha escrito obras que es únicamente quechua. Por ejemplo, su poemario Catatay es únicamente quechua. Más bien el que hizo lo tradujo él mismo al castellano. Pero ¿para qué más fue importante? También en esta etapa de su vida, él interactúa con los indígenas y comienza a asimilar esa cultura y a creer a esa cultura. Por tanto, asimila la cultura quechua. Pero no únicamente la asimila desde el punto de vista cognitivo, también desde el punto de vista emotivo. Porque él amaba esa cultura, amaba a los campesinos, hasta era capaz de dar su vida por ellos, ¿no? Y defendía y denunciaba en sus novelas que la injusticia contra los indígenas y campesinos. Pero en esta etapa también comienzan sus traumas. Por aquí lo apuntamos. Sus traumas, ¿no? De pronto, esta hacendada Grimanesa Arangoitia tenía un hijo ya joven. Y seguramente este hijo llegaba a conclusiones de repente negativas, ¿no? A lo mejor decía,
antes que llegue este niño y otros niños, que se case mi mamá con ese abogado, toda esta hacienda era mi propiedad y de mis hermanos, de mi padre que ha muerto. Pero ahora mi madre se casa con un abogado y sus hijos también son herederos. Y le comenzó a tener cólera al niño Arguedas, ¿eh? Cuando Pablo Pacheco, el hijo de Grimanesa, quería golpear a un indígena, castigarlo, a quien lo llevaba para que mire al niño. Y hasta hay un cuento llamado El Horno que deja entrever que también que hacía este tipo, cuando quería abusar de las campesinas, lo llevaba al niño para que coge el caballo, y ahí también prácticamente presencia la violación. Por consiguiente, esos hechos que van a deformar un poco su existencia, le van a llenar de traumas, hasta el punto que cuando ya él está por los 50 años, esos hechos se actualizan y comienzan a producirle pues insomnio, problemas psicológicos, y que terminarán en 1969, exactamente un 28 de diciembre. Claro, que él, un 28 de noviembre, que haga, se dispare, ¿no? Agonice y muere el 2 de diciembre, ¿no? Pero ya saben que hay que buscar la libertad, por tanto Arguedas en 1921 se escapa, se fuga y se fue a Biseca. Biseca era una hacienda y también tenía su parte de campesinos libres, ¿eh? Y ahí tenía un familiar, un tío, se fue a Biseca, ¿no? Y ahí comienza a interactuar con los campesinos también. Pero se da cuenta que los campesinos ahí tienen más libertad, a diferencia que en la hacienda de su madrastra, donde había más severidad, donde eran prácticamente esclavos. En 1923, su padre, ¿qué le dice? ¿Sabes qué, hijo? ¿Ya tienes cuántos años, hijo? Del 11 al 23, ya estaba en 12 años, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Voy a viajar por la Sierra Sur, quiero que me acompañes. Y vamos a viajar en caballo y por techos caminando. O sea, iban a hacer, ¿qué? Turismo vivencial. ¿Eso qué le permitió a Arguedas? Conocer lo que en el futuro serían sus ambientes narrativos, la Sierra Sur. Y él dice que recorrieron como 200 pueblos, ¿eh? Ayacucho, Huamanga, Huancayo, Cusco, Cangallo, Coracol, etc. Y en 1924 llegan a Abancay. Su papá, que le dijo, ¿sabes qué, hijo? Creo que mucho paseo ya. Y mira, justo va a comenzar ya la escuela, el colegio, hijo. Así que, hijo, y hablé con un director, el sacerdote, y te voy a matricular en un internado católico. Y yo seguiré mi trabajo por allá, por acá, hijo, pues, te quedas acá. Y su papá lo dejó en Abancay, en un internado católico. Esa experiencia de su viaje por la Sierra Sur, estar en un internado y encontrar y observar las contradicciones existenciales y también socioculturales y económicas que se puede experimentar en un internado, él más adelante escribirá su gran novela. Estos hechos serán plasmados más adelante en su novela Los ríos profundos. Que se publica en 1958. Lo que él vive hacia 1923-1924 lo publica en el 58. O sea, después de más de 30 años, ¿no? Claro, después de más de 30 años. Eso significa que la narrativa tiene su propio mecanismo. En poesía, lo que tú vivencias de manera momentánea, lo puedes plasmar al instante en el papel. Y es mejor. Son algunos teóricos, ¿no? Sin embargo, la narrativa, ¿acaso que sea lo mejor? Experimentar tal hecho
y dejarlo ahí madurar. Pase el tiempo y con mayor profundidad psicológica, más está en ti, puede aflorar con más pasión, con más intensidad esos recuerdos. Seguramente eso hizo Arguedas, ¿no? Lo que vivió y guardó mucho tiempo en su consciente y subconsciente, después que lo plasmó de manera muy bella en su gran novela Los ríos profundos. ¿Acaso su mejor novela estéticamente hablando? Avanzamos más en la vida de José María Arguedas y siempre vinculando con su obra. Y vamos a 1926, su padre que le dice, ¿sabes qué, hijo? Me han nombrado juez en Ica. Vamos, hijo. Por consiguiente, José María Arguedas estudia en Ica, en un colegio centenario que hasta ahora existe, en el Colegio San Luis Gonzaga. Y Arguedas dice que ahí ha de experimentar dos momentos muy difíciles. Por un lado, la discriminación a nivel de procedencia, porque recuerda que en nuestro país hay marginación entre nosotros mismos, hasta el punto que en algunas zonas o para algunas personas, por ejemplo, la palabra serrano es un insulto cuando solamente es un gentilicio, nada más indica procedencia. Arguedas cuenta que llega a ese colegio y a los pocos días es llamado por el director. Él se presenta, director, buenos días, ¿sabes qué, Pepe? Acá tengo tu libreta de notas de primaria, pasas a primero de secundaria. Date cuenta, él tenía 15 años y pasaba a primero de secundaria, ¿no? Y aquí observo que tienes puntajes muy elevados, ¿sabe? Comunicación, promedio general 20, geografía 19, matemática 18. ¿Sabes qué, Pepe? Estas notas han sido regaladas. En la sierra no hay nivel, ¿eh? Aquí sí vas a ver lo que es exigencia. Así que, José María Arguedas, Pepe, ve a tu aula y estudia, para que por lo menos puedas pasar de año, ¿eh? Arguedas dice que se sintió discriminado, ¿no? Un momento, porque soy de la sierra, no puedo tener notas que reflejen mi buen nivel de preparación. No, voy a demostrar. Y Arguedas en ese año estudió más que nunca, dice, y llegó a ser el primer puesto en todo primer año, ¿eh? El primer puesto, ¿no? Medalla de oro. ¿Y saben qué hizo? El día de la clausura, seguramente había comprado otra libreta de notas, llegó, director, ¿puedo decirle algo? Sí, Pepe, ¿qué sucede? Bueno, le comento que mi padre ya me lleva de acá de Ica, probablemente estudie en Lima, pero quiero dejarle acá de recuerdo mi libreta de notas para que vea que a las justas he pasado de año. Pobre director, ¿no? Quedaría avergonzado al ver que ese alumno procedente de la sierra había logrado notas récord en ese colegio, ¿no? Bueno, y Arguedas dice que acaso ahí ya comprendió que el Perú es todas las sangres. Somos tantas razas, tantos pueblos, pero esas sangres no nos unimos plenamente. Discrepamos, nos repelemos. ¿Hasta cuándo será la unión fundamental entre los peruanos? Y además, experimenta el desamor. José María Arguedas entra ya a ese colegio a los 15 años, ¿eh? A los 15 años, ¿no? Y de pronto le toca sentarse al lado de una de sus amigas, la más chancona del aula y también la más linda, Pompeya. Se enamoró José María Arguedas, ¿eh? Dijo, pero si es que yo me declaro directamente, a lo mejor me dice no. Debo preparar las condiciones para estar seguro que me va a decir sí. Así que llamó a un amigo de confianza. ¿Sabes qué, amigo? Me gusta Pompeya. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Yo le voy a escribir cartas anónimas y tú lo vas a llevar. Y después de un mes, cuando ella esté intrigada, emocionada por mis cartas,
yo te voy a decir que ya le comuniques que yo quiero hablar con ella, le diga la verdad, mis sentimientos, y me dirá sí. Bueno, comenzó a preparar estrategia. De vez en cuando le enviaba cartas muy bonitas. Hasta él disimulaba. ¿Sabes qué, amigo? Cuando yo esté sentado ahí en la carpeta con Pompeya, le das la carta, ¿ya? El amigo venía, Pompeya, una carta de un admirador. No te voy a decir quién es, ¿eh? Es secreto. Y él recibía la carta, lo guardaba, y ¿qué le decía a Arguedas? Pompeya, para leer qué dice. No, cosas privadas. Y así fue pasando un mes, y Arguedas que dijo, creo que ya la conquisté, pero aún así hay que dar las palabras directas. Claro, en esa época la declaración no era como ahora, que mensajito por WhatsApp, por Face, no, era adrenalina. Ahí junto a ella, mirándole a los ojos, inspirarse y decirle a ella tus sentimientos para que te diga sí, no o lo voy a pensar, ¿no? Por tanto, ¿sabes qué, amigo? Dile a Pompeya que hoy en la tarde lo espero por el colegio, por la parte de atrás del colegio, por el camino donde hay maizales, por la chácara. Arguedas 3 en punto allí, llegó Pompeya, tranquila, sonriente. ¿Para qué me ha citado Pepe? ¿El que hizo? Se declaró. ¿Qué le dijo ella? ¿Sabes qué, Pepe? Yo nunca me enamoro, ni me enamoraré de Serranos. Y además, trajo una bolsa, vació todas las cartas, ninguna estaba revisada. Pobre Arguedas, ¿eh? Bueno, pero esta experiencia lo ha de servir como, digamos, base sentimental para un gran cuento, el cuento Guarma Cuyay. ¿Qué significa amor de niño? Y aquí también aparece Ernesto, ¿eh? Aquí encontramos en Guarma Cuyay a Ernesto, que está enamorado de una campesina, pero aquí se lo desprecia. ¿Por qué? Porque es niño blanco. Date cuenta, Arguedas es despreciado en la vida real por ser de la sierra, y de pronto en el cuento aparece una campesina, una indígena, que desprecia al que está enamorado de ella, a Ernesto, por ser blanco. Como diciendo Arguedas que la discriminación no únicamente es parte de la costa, es parte de todo el Perú, que hasta influye en los sentimientos, ¿no? En Guarma Cuyay participan, entre otros, Justina y Ernesto. Justina, la amada campesina, ¿no? La amada ideal, inalcanzable para él. Vamos a 1931 y él ingresa en la Universidad Mayor de San Marcos y estudia educación. Fue mi colega, profesor de lenguaje y literatura. Después ya se fue a trabajar por el Cusco. También se casó en 1939 con Celia Bustamante, grabando, ¿eh? Celia Bustamante, su primera esposa. Se casaron en 1939. Y por aquí nos ubicamos en 1935. Publica su primer libro, Agua. Son cuentos, son 3 cuentos. Un cuento ya está ella, Guarma Cuyay. Otro cuento llamado igual que toda la obra, el cuento Agua. Y otro cuento, Los Escoleros, que es una expresión del bilingüismo. Claro, el hablante bilingüe, en su contexto, no podía decir escolares, decía que escoleros o también escueleros. Vamos a 1937, ¿eh? También fue encarcelado, así como Ciudad Alegría, así como Vallejo.
en la prisión limeña El Sexto. Ese local hasta ahora existe, ¿eh? Pero ya no es cárcel ya, ahora son oficinas, ¿eh?, de la policía. Bueno, en 1937 llega al Perú un general italiano. ¿Y saben qué? Este general era mano derecha de Benito Mussolini, o sea, del fascista italiano, que era prácticamente como Hitler. Y en esa época gobernaba en el Perú un dictador, Óscar Benavides. Benavides recibe a ese general con honores, ¿eh? Recuerden que para los fascistas y para los nazis, nosotros los peruanos éramos raza inferior. Sí, si ellos hubieran dominado el mundo, otros que fuéramos seguramente esclavos, sirvientes. Pero miren, ¿eh?, un dictador peruano lo admiraba y recibe a camarota a su general acá en el Perú. Y además decide rendirle un homenaje en la Universidad Mayor de San Marcos. Imagínate a un cómplice de una dictadura en Italia, discriminador de racistas, rendirle homenaje. Arguedas, ¿qué dijo? No lo vamos a permitir. Apenas ingresa a la universidad, como hay una pileta ahí, siempre está repleta de agua, nos vamos a acercar como si fuéramos admiradores, agarramos a camarota al general y de cabeza a la pileta. Llegó el día, ellos se acercan con esa intención, no pudieron, había mucha seguridad. Nada más por ese intento, claro que fue empleando la fuerza, un poco la violencia. ¿Qué le pasó a los jóvenes? Arguedas y a otros jóvenes rebeldes fueron encarcelados. Estuvo Arguedas un promedio de 1 año en El Sexto. Bueno, sufrió mucho, ¿no? Sin embargo, ya saben que un autor, el sufrimiento de alguna vez, lo puede transformar en elemento estético. José María Arguedas, pasado mucho tiempo, esta experiencia lo transforma en novela. Y su novela también será llamada El Sexto. El Sexto también, ¿eh? Claro, que el personaje se parece mucho a Arguedas, ¿eh? Claro, recuerden que es Arguedas, rescata parte de su vida para construir sus personajes. Y lo publica en 1961. Lo que vivió en 1937 lo va a redactar, lo va a utilizar después de más de 20 años para su novela El Sexto. Vamos ahora hacia 1941. Publica su novela Jaguar Fiesta. Esta novela sufrió una marginación y, ¿por qué no decir, una estafa? Recuerden que en 1940 que planteó Norteamérica un concurso latinoamericano de novela. ¿Y qué decía la base? Que en cada país debe haber un concurso interno y el primer puesto es enviado a Norteamérica para competir con los demás primeros puestos y sacar la campeona de campeonas. Ya saben que Ciudad Alegría representó, bueno, por Chile. Acá no lo quisieron recibir. En el Perú hubo un concurso interno. ¿Y saben qué? A José Ferrando, con su novela Panorama hacia el alba, novela aburridísima, le dieron el primer puesto. Y me atrevo a decir que, como él era periodista destacado ahí en Lima, era muy conocido, seguramente el jurado también fueron sus conocidos y por tanto, allá al amigo, al margen de la calidad. Y a José María Arguedas, a Jaguar Fiesta, le dieron el segundo puesto. Bueno, sin embargo, pasado el tiempo, esta novela es clásica, una novela genial, y la otra que ganó seguramente más por amistad que por calidad literaria, está en el olvido, ¿no? Esta novela, que tiene como tema el toreo andino. Y luego lo comentaremos un poco
como para que tengas una referencia y si viene el examen ya marca la correcta. Nos salteamos hacia 1964, su novela Todas las Sangres, donde da un panorama más complejo del Perú, una novela sociológica. Sin embargo, nos centramos en este instante en la dedicatoria. Ahí dice: a Santiago de Chile, donde encontré la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué José María Arguedas, la dedicatoria de su novela, una parte lo dedica aquí a Santiago de Chile? ¿Por qué no a Trujillo, a Lima, a lo nuestro, no? Los siguientes motivos. José María Arguedas, por los años 60, viaja constantemente a Santiago de Chile porque Arguedas tenía problemas psiquiátricos, problemas psicológicos graves, y había intentado ya suicidarse, ya, ¿no? Y en Santiago de Chile estaba una psiquiatra muy famosa en esa época, la doctora Hoffman, y él iba ya a sus terapias, pero aprovechaba para visitar a su gran amigo, el Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda. Y en la casa de Neruda, en una ocasión, logra una amistad con una joven muy bonita, Sibila Arredondo. Se apasionó Arguedas. Por consiguiente, cuando dice Santiago de Chile, donde encontré la resurrección, ¿a qué se refiere? A que encontró un nuevo amor. Porque ya él, de su esposa, ya estaba alejado físicamente. Únicamente estaba el trámite para que salga ya legalmente el divorcio. Bueno, se apasiona con ella que le dijo: me voy al Perú. Se vino, y esperó hasta que salga el documento del divorcio ya legal, y se casaron. En 1967, segundo matrimonio con la chilena Sibila Arredondo. Todos pensaban que Arguedas ya encontraba la calma espiritual, una mujer joven, ánimo para su vida, motivos para seguir escribiendo, viviendo, pero no fue así. Llegó 1969 y que hace un 28 de noviembre un revólver a las 100 se disparó. Bueno, cae agonizante y muere el 2 de diciembre. El 2 de diciembre se fue el maestro. Pero él, en sus últimos años de vida, estaba escribiendo una nueva novela e incluso viajó varias veces a ese lugar, a Chimbote, y ahí captando, estudiando la realidad para escribir su siguiente novela. Ya lo estaba terminando ya y justo le llega la muerte, ¿no? Novela probablemente inconclusa, probablemente, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo, su novela póstuma. Esa novela, dice Arguedas, emplea una especie de vasos comunicantes. Por un lado, va contando la vida en Chimbote, de los pescadores sobre todo. Y además, va agregando, primer capítulo, la vida en Chimbote. Luego, agrega sus cartas o diarios personales. Luego, otro capítulo, la vida en Chimbote, y así va alternando. Y vemos ahí que hay la obsesión, ¿por qué? Por morir. La obsesión por acercarse a la muerte. Y al final ya, hasta ahí están textos que sugieren que ya la muerte va a ser inevitable para él, ¿no? No olviden esta novela póstuma, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Algunos plantean que la novela está prácticamente concluida porque la muerte del autor, esa muerte real, fue una forma de darle final pleno a la novela. Y dicen que basta con recortar noticias de esa época sobre su muerte, fotografías, todo, poner en el final y la novela ya está plenamente concluida. Vamos ahora sí al estudio de Los ríos profundos. Ahora analizamos la obra maestra
del gran José María Arguedas, Los ríos profundos, publicada en 1958. Y comencemos por la forma. Primero veamos la estructura. Esta novela presenta 11 capítulos. Y que también siguiendo la línea de Ciudad Alegría, son capítulos hilvanados, concatenados, relacionados, o sea, finaliza el capítulo 1 y continúa en el 2, y así la historia se va desenvolviendo capítulo hacia adelante, ¿no? Por aquí lo agregamos bajo el mecanismo de episodios hilvanados. El narrador sí fue un cambio total, y también para la novelística peruana. De pronto, José María Arguedas es uno de los primeros en cambiar del narrador clásico a uno nuevo, al narrador en primera persona protagonista. ¿Y qué significa narrador en primera persona protagonista? Cuando el narrador es el personaje principal y bajo la forma de autobiografía nos va contando su vida. ¿Y quién será aquí el narrador principal? Es Ernesto, el personaje inolvidable, el mejor logrado por José María Arguedas. Luego tenemos las técnicas, Encontramos relato lineal, o sea, hechos que muestran un poco de calma, luego los conflictos o el conflicto y su desenlace. Y además los hechos van transcurriendo en orden día a día. Hay recuerdos breves, el flashback. También encontramos que hay ocasiones donde el personaje Ernesto habla solo. Cuando en alguna parte de la novela o relato el personaje habla solo o solo se denomina soliloquio. Los diálogos, ¿cómo están presentados? Una rayo guión habla uno, otra rayo guión habla otro. El diálogo directo. Hallamos el realismo mágico. ¿Qué entendemos por realismo mágico? El agregado de hechos fantásticos en la obra, pero no son hechos fantásticos propios de la imaginación del autor, no. Son hechos fantásticos basados en las creencias del pueblo, en este caso en las creencias andinas. Por ejemplo, en la sierra hay la creencia, sobre todo del siglo XX, ¿no?, de que las enfermedades no son más que humanos que van recorriendo el mundo llevando ese mal, contagiando ese mal. Por ejemplo, por los años 30, 20, la viruela. Y en la sierra, ¿qué cuentan? Que una anciana iba llegando de pueblo en pueblo. Era la viruela, la enfermedad disfrazada de anciana. ¿Y qué hacían algunos del pueblo? Le cerraban la puerta, no le daban nada a la viejita. Otros le alcanzaban, aunque sea de lejos, una comidita, agüita, en fin. Y se iba la viejita. Dejaba la enfermedad. Pero aquellos que le habían dado algo, nada. Los malos eran contagiados. En esta obra también encontramos así, hay una enfermedad llamada el tifus. Y también aparece como si fuera una mujer que se va recorriendo los lugares y llevando el mal. Date cuenta, ve, un hecho fantástico del pueblo llevado a la novela, el realismo mágico. Encontramos también la cámara lenta, contar la historia con pausa, ¿no? Pero esta técnica no la inventa Arguedas, la asimila de un autor europeo, de Marcel Proust, de la novela En busca del tiempo perdido. Y también encontramos la caja china. Luego vamos ya al lenguaje. Encontramos en esta obra una síntesis castellano-quechua, un sincretismo idiomático. Ya dijimos, se van interrelacionando
el castellano y el quechua, ¿no? A nivel sociolingüístico, ¿cómo lo denominan? Lo llaman el interlecto. Pero hay más, ¿eh? En esta obra encontramos también descripciones hermosas de paisajes andinos. Hallamos que personajes son mostrados que en su parte física y en su conducta. Por ejemplo, se muestra a un sacerdote, el director del colegio, el padre Linares, como un hombre blanco, de pelo canoso, ya viejo, y también se muestra que es corrupto, que no cumple la palabra de Jesús, y además que es lujurioso, o sea, pecador sexual. A veces nada más se muestra que la conducta de ciertas personas, y encontramos en esta obra varias veces de manera amplia la crinografía, la descripción de objetos. Por ejemplo, el capítulo 6 se titula El Zumbalio, y ahí el narrador, ¿qué hace? Nos describe detalladamente al trompo. Claro, en quechua, el zumbalio; en castellano, el trompo. Por aquí lo apuntamos. Y luego de la forma, vamos ya al fondo o contenido. Vamos ahora sí al fondo o contenido de esta gran novela, y tenemos ahí para revisar el tema. El tema, si lo vemos de una perspectiva sociocultural, ¿cómo debe entenderse? Como el conflicto cultural, lo andino y lo occidental de tendencia europea. Irreconciliables, están ahí siempre en oposición. Pueden convivir, pero siempre están en oposición. Si nos centramos únicamente en Ernesto, observamos que Ernesto llega al internado y no se siente bien ahí. Siempre añora ¿qué? El campo, la vida con los indígenas. Cuando uno va a vivir a un nuevo lugar y no se adapta, siempre añora su punto de partida, su pueblo. Eso se llama el desarraigo. Los ambientes. En el capítulo 1, únicamente el Cusco, ¿eh? Ernesto llega con su padre al Cusco. El capítulo 2, ahí recorren la Sierra Sur. El narrador dice, recorrimos como 200 pueblos. Andahuaylas, Huancayo, Cangallo, Coracora, etc., ¿no? Del capítulo 3 hasta el final, en Abancay. ¿Qué ambientes secundarios? El internado, va a ser el ambiente donde más se dan los hechos, ahí en Abancay. El centro histórico, algunas calles importantes de Abancay. El barrio Huanupata, un barrio indígena, un barrio folclórico. Ahí vendían chicha, cantaban guaynos, guaylas, y le gustaba ir a Ernesto, porque allí encontraba la música que le admiraba, la música andina. El puente Pachachaca, Pacha, mundo, Chaca, puente, según Argueda significa puente sobre el mundo. Ahora sí, veamos los personajes, ¿eh? Ernesto, el narrador protagonista, el narrador principal, que nos va contando su vida como si fuera una autobiografía. Llegan a Abancay, su padre, ¿qué le dice? ¿Sabes qué, hijo? Vas a estudiar en un internado que es católico, ahí te voy a dejar. ¿Y quién era el director? El padre Linares, que era un oportunista. Él era consciente de que los hacendados explotaban a los campesinos. Sin embargo, ¿qué hacía? Elogiaba a hacendados, elogiaba a adinerados, a autoridades. ¿Por qué? Por interés, porque el hacendado aportaba económicamente para la iglesia, ¿no? Se supone que alguien que es representante de Dios debe velar por los más pobres, por los humillados, por los explotados, pero no más miraba ¿qué? Más miraba la parte económica. Y además lo curioso, ¿eh? La obra comenta que de vez en cuando, ¿qué hacía el padre Linares? Llevaba a su cuarto a la opa Marcelina, que era una loquita.
que ¿para qué llevaba a su cuarto el padre? Si la OPA tenía su cama también ahí, ¿por qué? La obra deja entrever que este padre era un lujurioso, ¿no? Estaba viejo, pero tenía de vez en cuando deseos sexuales allá, la loquita. Encontramos también, entre otros, al hermano Miguel, era un moreno, que sufría discriminación. Los condiscípulos, ahí está el Lleras, un día jugaban fútbol, de pronto el padre Miguel le pone un cabe, fue parte del fútbol, no sé, que estaban pues ya por llevar al arco y meter el gol, por tanto hay que salvar el arco pues. ¿Qué hizo el Lleras? Se levantó, insultó racialmente al hermano Miguel. El hermano Miguel no se dejó. Una pelea. Por aquí le agregamos. El Lleras y el hermano Miguel pelean, ¿no? Sucede que el Lleras era pues uno de los más relajados, el más del internado. Y fíjate que otro lo dio su paliza, delante de todos. Seguramente sentiría vergüenza. Y un día que hizo, se fugó. Por aquí le agregamos, el Lleras se fue al internado. El Añuco era su amigazo, el Añuco, que cierto día lo llevan al Cusco para que vaya a formarse, ¿para qué? Para el sacerdote, ¿no? Ántero, el mejor amigo casi en la mayor parte de esta novela, su amicísimo. ¿Y cómo surgió esa amistad? Ántero le trajo para Ernesto como obsequio un zumbalio. Es decir, el trompo. Rondinel, con Rondinel, ya iban a pelear, se retaron. Después se amistaron, Casi pelea con Ernesto. El Valle era el alumno más culto, era un gran lector, leía mucho a Chocano, hasta leía a filósofos pero prestigiosos, a Schopenhauer. El alumno culto. Gerardo era costeño, hijo de un militar, de un oficial. Encontramos también a doña Felipa, ¿no? La chichea rebelde. Ya dijimos la popa Marcelina, que por quién fue llevada al internado, por el padre Linares. Ahí le dio un espacio para que duerma. Claro que la loquita que se iba a deambular por la ciudad y en la tarde ya regresaba al internado, comía y dormía, ¿no? Y de vez en cuando también ayudaba en los quehaceres. Ahora sí, veamos más hechos. Por consiguiente, ¿qué hace su papá? Que era abogado viajero. Hijo, te quedas en el internado. Él está en el internado y de pronto siente que es un mundo de sapos y culebras, o sea, de conflictos. Sí. El padre, en cada misa y en cada mensaje para sus alumnos, impulsaba la paz, la paz. Sin embargo, era violentista. Por ejemplo, llegó ya el mes patrio, julio, y un día que hizo, comenzó a hablarle: señores, nuestro país fue invadido por Chile, nos quitó territorio. En el futuro, venganza, recuperemos el territorio perdido. Cierto día que hace en una formación, se para hacia un lado los más grandes, los más fuertes, hacia allá los más pequeños, los más flacuchos. Les dio a los de acá una bandera peruana, a la de allá chilena. Luego cogió, repartió higuerías, que son unos frutos con puntitas, que si te golpean fuerte duele, Listo, sus municiones, ahora sí, combate, Perú-Chile. De hecho, ¿quiénes ganaron? Los peruanos, más grandes, más fuertes, hasta corrió sangre. Ya, ténganse. Y elogió a los peruanos. ¿Date cuenta? Un sacerdote violentista. Cuando, ¿qué dice Jesús? Si te golpean, pon la otra mejilla. Es una metáfora que significa, si te traen violencia, tú establece la paz. Pero también Ernesto va a observar que los condiscípulos
a pesar de que están en una formación religiosa, pero la religión solamente es de palabra. Sí, estos eran ya adolescentes y jóvenes y estaban pues, con las hormonas ya muy subidas, y tenían deseos sexuales intensos. Y por lo común de algunos, ¿quién pagaba las consecuencias? La OPA Marcelina. La OPA llegaba al atardecer, ¿qué hacían ellos? Se peleaban por la opita, ¿no? Un día, ¿qué decidieron? Colocaron una raya, ¿saben qué, señores? Para evitar problemas, porque nos peleamos y el padre nos castiga, piensa que estamos peleando por, bueno, caprichos, mala educación. Así que apenas entra la OPA por el portón, damos la orden, ¡ya! Corren. El que llega primero a ella, esa noche ya será para él. Listo, así quedamos, ¿no? Así encontramos alumnos invadidos por la lujuria. La lujuria. Pero Ernesto, con su amigo Antero, también aprovechan para darle un espacio al amor. Antero tenía una novia, Salvinia, y su amiga, Alcira. ¿Y qué hace Antero? ¿Sabes qué, Ernesto? Acompáñame, pues siempre mi novia viene con su amiga. Ya, pues yo con mi novia, tú con la amiga, ¿no? Y por ahí, Ernesto tiene una ilusión amorosa, una ilusión nada más, con Alcira, ¿no? Y además, Antero, ¿qué hacía? ¿Sabes qué, Ernesto? Escríbeme poemas, cartas para mi amada. Él escribía las cartas, ¿no? Date cuenta que semejante a la vida de Arguedas, ¿no? De intentar conquistar a una chica en Ica, a Pompeya, con cartas. Es que también encontramos ese detalle, ¿no? Sucede que, por tanto, la vida era conflictiva ahí en el internado. También Ernesto observa que el sacerdote impulsaba la discriminación socioeconómica. En el primer piso eran habitaciones sencillas, comunes, para hijos del pueblo, estudiantes que eran hijos del pueblo. En el segundo piso, todo lujo. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Los hijos de qué? De adinerados, hacendados, autoridades, negociantes. Date cuenta de cómo el padre impulsaba la discriminación y la vanidad, ¿no? Bueno, Ernesto vive ahí conflictos, pero a la vez también en los fines de semana que tiene libre y aprovecha para recorrer a Bancay. Y de vez en cuando iba a Huanupata. Es que ahí había música indígena, chicha, bailes indígenas, y le gustaba observar, escuchar, hasta tomar la chicha, ¿no? Cierto día, él está por el centro histórico y de pronto observa una rebelión. Se acerca un edificio ahí que decía Estanco de Sal. Allí vendían, distribuían la sal. Y de pronto, ¿qué había pasado? Que el que repartía la sal, el que vendía la sal, a ningún campesino le vendía 1 kilo, medio kilo, nada, una cucharada, nada. En cambio, para los hacendados, para sus animales, había de sobra. Lo vendían hasta por sacos, por mayor. Ña Felipa, ¿qué hace? Estaba un poco ebria, con otras chicheras, se fueron hasta la recaudadora, llegaron ahí, empujaron el portón, desarmaron a los vigilantes, cogieron los fusiles, sacaron la sal y la repartieron para el pueblo, para los campesinos. Por tanto, por aquí agregamos que ella reparte. En la obra aparece su nombre en quechua, Cachi, Cachi. ¿Ah? La sal. De pronto, ¿qué dijeron las autoridades? Esta mujer debe ser una subversiva, por tanto, atrápenla. Date cuenta, las autoridades no ven la explicación de por qué esa persona se rebela, de que se rebeló porque vio injusticias, no. Listo, por tanto ella se rebeló porque se rebeló su problema. ¿Y hay una orden de qué?
de capturar a la señora Felipa y a su chichera, pero ellas se responden en la selva. ¿Y qué decían los campesinos? Alguna vez volverá doña Felipa con todos los chunchos, los selváticos, y habrá en esta tierra más justicia para los campesinos. Todo iba ya con un poco de tranquilidad hasta que llega una enfermedad. Por aquí lo apuntamos. La fiebre tifoidea. En la sierra se le llama el tifus. Y así aparece la obra. De pronto llega la fiebre tifoidea, el tifus, y comienzan a morir, sobre todo indígenas, las barriadas, ¿no? Pero de pronto ya el tifus ya va llegando al centro histórico, llega hasta el colegio. La OPA Marcelina se enferma. Y aquí aparece el tifus, la fiebre tifoidea, de manera mágica, porque no únicamente te daban los síntomas de esa enfermedad, fiebres altas, delirando, escalofríos, sino también que te llenaba de piojos. La gente moría, y ahí en su cama echada, en su tarima, y los piojos como hormigas recorriendo el cuerpo. Ahí está que el realismo mágico, ¿no? Esa visión fantástica de los indígenas de ver a una enfermedad y sus consecuencias. De pronto el tifus llega al internado y la OPA Marcelina muere. Muere. Hay que recordar también que Ernesto, durante la rebelión, se une a rebeldes. Se enteró el padre Linares, ¿eh? Así que hizo, lo castigó físicamente. Está con el demonio tú. Y lo encierra, pero ya había llegado la enfermedad al internado. El padre dijo: un momento, ¿qué tal si que se enferman hijos de hacendados, de autoridades y se mueren? No conviene, ¿eh? Lo reúne. ¿Saben qué, señores? Vamos a suspender las clases un mes. Váyanse a sus familiares, a sus padres. Buen viaje. Después saca a Ernesto. Ernesto, puedes irte. Y Ernesto es el que se va más alegre, ¿eh? Al instante sale de Abancay en dirección a la zona campestre, al mundo indígena. Claro, es que él no encontraba su mundo en el internado, en la ciudad, toda llena de cemento. ¿Dónde estaba su mundo de él? En el campo, con los indígenas, porque era su esencia. Ahora nos proyectamos ya a abordar de manera ligera Jaguar Fiesta. Es cierto que no ha sido muy evaluada en el examen de admisión, pero ya sabes, el alumno de Marshall se prepara para todo y sobre todo para un ingreso. En esta ocasión, tú, próximo ingresante, nos concentramos en la novela Jaguar Fiesta, publicada en 1941, y que las técnicas coinciden mucho con los ríos profundos, ¿eh? Pero veamos las diferencias. Encontramos que el narrador en esta novela ya está en ¿qué? En tercera persona omnisciente. La estructura sí es la misma cantidad de capítulos, también 11 capítulos. En las técnicas encontramos aquí, entre otras, que también son similares a las de los ríos profundos, el raconto, el recuerdo amplio. Veamos ahora sí asuntos que se corresponden con el fondo contenido. El tema es el Turupugliay, es decir, el toreo andino, que es diferente del toreo español, ¿eh? El toreo español es más una desigualdad y un abuso contra el toro. En el toreo andino, más la víctima, ¿quién es? El campesino que se lanza a torear cuerpo a cuerpo, pelear cuerpo a cuerpo con el toro. Encontramos que el ambiente principal es Puquio, una zona que está en Ayacucho y que hasta ahora está vigente, ¿eh? Personajes: tenemos las autoridades de Puquio,
el subprefecto, el alcalde, el Centro Unión Lucanas. Tú debes saber que los migrantes de la sierra, la selva, la costa, tienen acá sus centros de encuentro. Hasta forman sus juntas directivas, presidente, secretario, tesorero, en fin. Por ejemplo, de mi tierra, los guamachuquinos tienen acá, por la Rinconada, tienen su centro, el centro de guamachuquinos residentes en Trujillo. Hay también en diversos lugares otras asociaciones de cajamarquinos. Hay, por ejemplo, Camino a Huanchaco, el centro de residentes de San Martín, de la selva San Martín, acá en Trujillo, en fin, ¿no? Por tanto, ahí nos sugiere que también son migrantes de Ayacucho, sobre todo de Puquio, pero han formado allá en Lima una asociación, el Centro Unión Lucanas. Encontramos a un toro bravo, el Misitu. Según los indígenas, ese toro no había nacido de una vaca, sino salió de un río, del Negro Mayo, del río Negro. Y también dicen que habitaba en una laguna, en la Torcococha. Los toreros indígenas, el Honrao Rojas, el Gualpa, el Quencho, el Tobías, el torero español, Ibarito II. También hay hacendados, ¿eh? No olviden que el indigenismo fue una forma de realismo, por tanto, no únicamente va a reflejar un mundo de ficción, de una manera también que va a hacer, va a reflejar estructuras socioeconómicas de la época. Los gamonales, Julián Arangüena y Pancho Jiménez, que estaban de acuerdo con el toreo andino, los otros no, ¿eh? Los demás hacendados se unieron a lo que decidía el subprefecto y el alcalde. Ahora sí veamos los hechos, ¿eh? Todo iba bien hasta que cierto día que le llega un documento al subprefecto, la circular. ¿Qué decía el documento? Que en todo el país quedaban suspendidos los toreros del pueblo, que debería hacerse ¿qué? Con un torero profesional, para evitar muerte de campesinos, que el toreo andino, el Turupuliay, era un salvajismo. Por consiguiente, el subprefecto y el alcalde envían el documento a Unión Lucanas. Ellos dijeron sí. ¿Cómo va a ser que nuestros paisanos entren a un ruedo, se peleen con el toro, borrachos a veces, son destripados por los toros y la gente, los hacendados, bravo, eso es acción? Basta ya de abuso. Y además, también deben comunicar a los campesinos, ¿eh? Los campesinos no sabían. Ellos se preparaban para ese año porque iba a ser acaso la mejor corrida de todos los tiempos, ¿eh? ¿Y cuándo se festejaba? Se festejaba para el día principal de las fiestas patrias, el 28 de julio. Así que los campesinos dijeron, este año debe ser el mejor Turupuliay del pueblo. Se fueron a don Julián Arangüena. Don Julián, queremos que colabore con el Turupuliay. Ya, yo colaboro, siempre apoyo. ¿Su toro? ¿Cuál toro? El Misitu. ¿Que ustedes creen que lo pueden atrapar? Bueno, si es que pueden, vayan pues. Don Julián, no nos subestime, ¿eh? Nosotros los indígenas, recuerden que hemos construido una carretera de Puquio hasta Lima en 15 días. Y un torito. Ah, bueno, ya, capúrenlo. De pronto los campesinos se organizan y se van con sus sogas, con sus lazos, a capturar al Misitu. Pero sucede que el chamán del pueblo, el laica, el brujo, bueno, consideraba pues que era superior, ¿no? O sea, que campesinos, ustedes van detrás de mí, ¿eh? Y lo encuentran al toro por ahí comiendo su pasto, por la jalca. Tranquilos, ¿eh? Yo lo voy a domar a este torito. El laica se acerca al toro y parecía que el toro agachaba la cabeza, ¿no? Manso. Mentira. Y acercó más el laica. ¿Qué hizo el toro?
un cuernazo por acá por el estómago, lo elevó al suelo destripado. Pobre laica. Pero aprovechan los campesinos, lanzan sus sogas y atrapan al toro bravo, el Misitu, y lo llevan a un corralón ahí, para el 28 de julio, para el Turupucliay. Sin embargo, llegó la orden: señores, este año no va a haber Turupucliay, prohibido. ¿Ah? Van a contratar a un torero español especialista, nada de toreros sanguinarios. Los campesinos, ¿qué podían hacer? La autoridad lo decidió, así que dijeron, bueno, veremos otro toreo, pues, ¿no? Y así llega el 28 de julio, ahí estaba un coliseo de toros, pero que lo habían construido los campesinos, ¿eh? De madera todo. Ahí estaba el ruedo y cientos de campesinos en las graderías, ¿eh? Acá las autoridades, y de pronto, ¿qué? Señores, comienza el toreo. Ahí estaba el Michito, ¿eh? Rabiando, quería atacar. Entra el torero Ibarito. Entra, se acerca al toro y se lucia, lo desvía al toro. Los campesinos, ¡pah! Caramba, qué espectáculo. Ahora. Bueno. Una siguiente embestida, sucede que este toro era, como dicen en la sierra, amañado. Y había enfrentado a humanos y por consiguiente iba al cuerpo. En una de esas, ¿qué hace Ibarito? Con la capa y el toro va al cuerpo, ¿eh? Casi le coge, así que ¿qué hace Ibarito? Se corre, se esconde en un burladero. Los campesinos se levantaron. ¿Qué? Maricún, canra, quecha. Canra es un insulto terrible en quechua, significa cochino, mugriento. Quecha significa meón, meona. Bueno, maricún ya ese es castellano, lo que se ha hablado al modo quechua, ¿no? De pronto el subprefecto y el alcalde conversan. Caramba, ¿y ahora qué hacemos? Mire, nada más apenas comienza el toreo y ya está escondiéndose. Ah, caramba. Ya. ¿Saben qué, señores? ¿Dónde están los toreros indígenas? Bajen. El honrado Rojas, el Gualpa, el Quencho, el Tobías, entran al ruedo, ¿eh? Primero entra el Gualpa. El Gualpa se ubica cuerpo a cuerpo ahí frente a frente con el toro, ¿eh? Comienzan a pelear, lo coge de la cabeza para derribarlo, se descuida el Gualpa. ¿Y qué pasó? El Misito le mete el cuerno por la ingle y se va el Misito y de pronto vuelve. ¿Qué hace el Gualpa? Se coge la herida pero se ve la sangre cayendo por el pantalón hacia abajo, ¿eh? Allá estaba el Misito. ¿Qué hace el honrado Rojas? Prende una dinamita y lo lanza al toro. Lo encoleriza más. ¿Y el toro qué? Está rabioso. Decidió atacar a esos toreros. Y así comienza la novela, con ese suspenso, ¿eh? Que el pobre Gualpe está ahí, que sale la sangre por botones, que el toro está más bravo y va a atacarlos. ¿Quién vencerá? Seguramente el toro, ¿no? Claro, en el toreo andino es así. El toro se impone más a los humanos, ¿no? A diferencia del toreo español, donde ¿qué? El toro es la víctima. Y así acabamos esta sesión y pasaremos ya a la siguiente etapa, que corresponde ya revisar lo urbano en el Perú. Ahora vamos ya a lo que es a las preguntas de otro genio del indigenismo, de la etapa llamada el neoindigenismo, al gran José María Arguedas. ¿Dónde nació? En Apurímac. Nació en 1911. ¿Dónde murió? En Lima, en 1969. El fragmento que aparece en Los Ríos Profundos, su gran novela, publicada en 1958. El guacrapucu, instrumento musical, ¿eh? Es una corneta hecha de cuernos de toro, cuernos unidos, ¿eh? De los cuernos más gruesos y torcidos.
le ponen boquilla de plata o de bronce. Su túnel sinuoso y húmedo es más impenetrable y oscuro que el del pincuyo. El pincuyo viene a ser una especie de corneta larga, ¿no? Y como él exige una selección entre los hombres que pueden tocarlo. Claro, el guaracapucu, instrumento musical, pero que requiere más aire que la corneta, soplar, pero tener buenos pulmones. Aquí está describiendo detalladamente un objeto. Si describimos detalladamente un objeto, ¿qué será? Será topografía, clinografía, retrato, carácter, paralelo, ¿qué será? Veamos las alternativas. Así que, ¿cuál es aquella descripción que caracteriza detalladamente a los objetos? Es la crinografía. La primera pregunta marcamos la C. El fragmento de los ríos profundos. De pronto Lleras gritó, Lleras. El Lleras era un estudiante, cuando aún no había caído el zumbalio, o sea que el trompo. ¡Fuera! A cantacas, mirando esa brujería del Candela. ¡Fuera, zorrinos! Nadie le hizo caso, ni siquiera el Añuco, su mejor amigo. Seguimos oyendo el zumbalio. Es quechua, castellano, el trompo. Zorrinos, zorrinos, pobres quechas. Quecha significa ¿qué? Meón, meona. Amonestaba Lleras con voz casi indiferente. Observamos la presencia de castellano y quechua, estilísticamente bien manejados, relacionados. Lo que lo llamamos en sociolingüística, ¿qué? A nivel sociolingüístico lo llamamos el interlecto. O de manera contemporánea se le llama ¿qué? La interferencia lingüística o el contacto lingüístico. Ahí está, ve. El sincretismo, la mezcla castellano-quechua. Runasimi es sinónimo de quechua, la mezcla castellano-quechua. En la pregunta 2 marcamos la, que es su estilo. Pregunta 3, el fragmento de los ríos profundos. De pronto Yera gritó, cuando aún no había caído el zumbalio, ¡fuera! A cantacas, zorrinos, pobres quechas, meones. ¿Quién es el Candela? El Candela es aquel muchacho que se amistó primero mucho con Ernesto y le regaló un trompo, un zumbalio. ¿Se refiere a qué? A Antero. Pregunta 3, marcamos la E. Pregunta 4, ¿son capítulos de la novela Los ríos profundos? El motín sí, donde cuenta de cómo la chichera, doña Felipa, se revela porque no repartía la sal para los pobres. Quebrada Honda también, Calicanto sí, Yaguarmayo también, los colonos sí. Estos, que son 5, nos faltaría 6 más, conforman la novela Los ríos profundos. Pregunta 4, marcamos la C. Vamos a la pregunta 5. Son rasgos formales de los ríos profundos, formales. Nos pide la forma, el fondo no, el contenido no, la forma. ¿Emplea la técnica de la cámara lenta? Sí. Los hechos son contados con tranquilidad, pero lo que sí con belleza. La prosopopeya, sí. ¿Y dónde está? Por ejemplo, cuando Ernesto llega al Cusco y habla, y le habla a la piedra de los 12 ángulos, esa piedra incaica. Creer que una piedra te va a escuchar es humanizarla, la prosopopeya. En varias ocasiones Ernesto habla solo, soliloquio. El diálogo está indicado por un arreo guión, habla uno, otro arreo guión, habla otro. El diálogo directo. Y además la historia que tiene una secuencia de inicio, nudo, desenlace, o sea, el relato lineal. En esta obra hay constantemente el flashback, su sinónimo, analepsis, sí. En la pregunta 5 marcamos la E. Todas. Pregunta 6.
el fragmento de Los ríos profundos. Oye, Ernesto, me han dicho que escribes como poeta. Quiero que me hagas una carta, me dijo el Marcasca, o sea, Antero, algunos días después del estreno de los Zumbalius, de los trompos. ¿Se aprecia o se infiere? Otro de los motivos que fortaleció la amistad entre Ernesto y Antero, sí. ¿Qué hace Antero? ¿Sabes que, Ernesto? Tengo mi novia Salvinia y ella tiene una amiga, Alcira. Vamos a conversar con ellas. Yo con Salvinia, tú con Alcira. Sí. Una de las palabras en quechua presenta un alomorfo en castellano. Claro, por ejemplo, zumbalio, es quechua, pero presenta la S, que es alomorfo en el castellano para el plural. Sí. El Marcasca es Antero, cierto. Ernesto le escribirá una carta a Salvinia, sí, pero como si fuera enviada por quién, por Antero, ¿no? Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Veamos qué más ideas están en la pregunta indicada. ¿La frase como poeta se refiere a la influencia de Neruda en los versos de Ernesto? No. Claro que lo que es José María Arguedas tuvo gran amistad con Pablo Neruda, pero esa amistad va a ser ¿qué? Va a ser después, y además José María Arguedas más tenía su amor, ¿por qué? Por la poesía quechua. Pregunta 6, la respuesta es la D. 1, 2, 3 y 4. Pregunta 7, el fragmento de Los ríos profundos. Era el único barrio donde había chicheras y chicherías. Los sábados y domingos tocaban el arpa y violín de la mayor clientela, bailaban guaynos y marinera. Recuerden que en Abancay había un barrio, según la novela, folclórico, habitado por indígenas, migrantes del campo a la ciudad, el barrio Guanupata. 7, marcamos la B. 8, en Los ríos profundos es un alumno que se escapó del internado. ¿Quién se escapó? No olviden que hay un alumno que se pelea con el hermano Miguel. Ese fue el Lleras. ¿Y por qué se escapó? Más pareciera que escapó por vergüenza, ¿no? Él era supuestamente el mandón, el relajado del colegio. El hermano Miguel lo dio su paliza. Tremenda humillación para alguien que se cree el mejor del colegio, el mandón, el pegador, y de pronto venga otro y le dé su paliza, ¿no? Se escapa el Lleras. 8, la A. Tenemos la pregunta 9, el fragmento de Los ríos profundos. El Carhuarazo es el Apu, el dios regional de mi aldea nativa. Tiene 3 cumbres nevadas que se levantan sobre una cadena de montañas de roca negra. El cernícalo es el símbolo del Carhuarazo. ¿Se aprecia qué? Teocentrismo. Esto es más una visión católica, ¿no? Idolatría, pero un momento, adorar a un cerro no es idolatría. Tótem, panteísmo. Tótem es cuando consideras que eres descendiente de ese cerro o de ese animal sagrado. Panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Ver a Dios en toda la naturaleza y, por ejemplo, adorar a un río, a un cerro, en fin. Pregunta 9, marcamos la D, el panteísmo. Nos centramos en la pregunta 10, ítem 10. Respecto al padre Linares, siendo religioso y avaro, claro. ¿Y qué significa avaro? Que el dinero lo guarda, lo guarda, lo guarda. Date cuenta que también José María Arguedas tuvo ¿qué? Una visión crítica a nuestra realidad y a sus instituciones. ¿Trajo a la OPA Marcelina? Sí, claro. ¿Quién era la OPA? Era una loquita, ¿no? Que algunos la aprovechaban sexualmente. ¿Y cómo muere? Con la enfermedad llamada la fiebre tifoidea o en la sierra el tifus. ¿Se muestra cómplice de los gamonales y del sistema opresor? Sí. Evidencias. En una misa, ¿qué hace él?
elogia a los gamonales y que dice que ellos son los pilares de la patria. Tremendos abusivos pilares de la patria, más bien los que hacían daño a la patria. Sistema opresor. Cuando doña Felipa se rebela, saca la sal, reparte al pueblo, ¿quién dijo que estaba mal? El sacerdote. Para él estaba mal, era traición, era falta de religiosidad. O sea que el pueblo sigue oprimido. Odia a Chile y ansía recuperar Arica y Tarapacá. Y lo sigue mentalizando a sus alumnos. Ya saben, odio a Chile. 5. Castigó a Lañuco porque éste apoyó a las chicheras. No. ¿A quién castiga? Al narrador principal, a Ernesto. 1, 2, 3, 4. La pregunta 10, marcamos la pregunta 11. Respecto a doña Felipa, la chichera, la rebelde, ¿no? ¿Preparaba el almuerzo de los alumnos en el internado? No. Quien apoyaba de vez en cuando a preparar la comida en el internado era la Opita. Era chichera, sí, y simboliza la rebelión popular. Reparte la sal a las comunidades campesinas, sí. Pero recuerden que en esta obra la palabra sal se emplea también en quechua, cachi. Fue maldecida por el padre Linares. Sí. Logró burlar a la fuerza del orden, claro. Escapa de la policía y se refundió por la selva. ¿Y qué decían los campesinos? Alguna vez volverá doña Felipa con los chunchos a establecer justicia y orden en la sierra. 2, 3, 4, 5, pregunta 11, la D. Nos fijamos en la pregunta número 12, respecto a Ernesto, el personaje principal, el narrador protagonista de la novela Los Ríos Profundos. Su padre, Gabriel, era abogado itinerante, o sea, viajaba a trabajar de lugar en lugar, sí. En el Cusco dialoga con la piedra de los 12 ángulos y ahí está una evidencia de ¿qué? De la personificación. Viajó con su padre por la Sierra Sur, Apurímac, Puccho, Andahuaylas, Huancayo, Huamanga, el Cusco, etc. Sí. Sus objetos lúdicos preferidos fueron el zumbayo y el huinku. Zumbayo era el trompo normal y el trompo pequeño, el huinku. Son palabras quechuas, zumbayo, huinku. ¿Es gran observador de los habitantes del internado? Sí. Observa, nos cuenta qué hacen ellos. Y justamente él, ¿qué nos muestra? Nos muestra que en el internado, pese a haber supuestamente fe cristiana, era más bien un desbande, ¿no? Falta de práctica religiosa. Se creía que la religión es pura teoría, orar, pero en la práctica hacían al revés. Involucramos, por tanto, a todas. Pregunta 12, marcamos la C. Observemos la pregunta 13. Relaciona los personajes y sus datos. Gerardo. Gerardo era un costeño, hijo de un comandante de la policía. 1, la E. Y hay que recordar que cuando llega Gerardo, hace más amistad con Ántero y Ántero ya se aleja de quién, de quien fue su amicísimo, su mejor amigo, Ernesto. 2, el Lleras. Destacaba en fútbol y atletismo, pero se peleó con el hermano Miguel y tuvo que escapar, ¿no? 2 tiene que ver con la C. 3, Rondinel. Estaba por pelearse con Ernesto, hasta ya acordaron la fecha, pero después, ¿qué? Se amistan. Pregunta 3 tiene que ver con la A. 3 con la A. Idea 4, el Valle. Un alumno muy culto, ya para su época de adolescente, estar en 5º año, leía a Schopenhauer, admiraba al poeta Chocano.
4 tiene que ver con la B. Y 5, Miguel. Era un religioso, el hermano Miguel. Experimentaba el racismo y ¿contra quién se pelea? Contra el Lleras. 5, la D. Y de esa manera queda 1E, 2C, 3A, 4B y 5D. Aquí tenemos la pregunta 14. El fragmento de los ríos profundos. Los ríos profundos. Te despertaré a las 4, me dijo. En 3 horas habrás llegado a la cumbre. Antes del anochecer entrarás a Huanipaca, ahí te esperan. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, verás la hacienda de tu tío, desde el camino a poca distancia. Aquí está ya el último capítulo de la novela Los ríos profundos. Cuando Ernesto, ¿de qué se entera? Que el padre es el director que ha dicho, ¿saben qué, señores? Vamos a suspender la clase un mes, porque ya la fiebre tifoidea está en el colegio y puede afectar a muchos de ustedes. Mejor no vamos. Se corresponde con el capítulo final, los colonos. Pregunta 14, la E. Luego tenemos la pregunta 15, jovencitas andinas de quienes se sentía enamorado Ernesto. Este Ernesto era enamoradizo, ¿eh? En cada pueblo que llegaba se enamoraba de una chica linda. Por ejemplo, de Justina, de Jacinta, de Malicacha, de Felisa de Clorinda, de todas, ¿eh? Y siempre la recordaba, ¿no? Y ahí estaba la belleza andina. La pregunta 15, todas. El fragmento evidencia una característica constante en el estilo de José María Arguedas. Este fragmento no es de Los ríos profundos, ¿eh? Es de la novela Jaguar Fiesta, Jaguar Sangre, Fiesta, por tanto que se traduce como fiesta de sangre. El toro revolvió el trapo con furia, lo pisó y lo rajó por todas partes como el cuerpo de Laica. Laica significa bruja, es quechua, Laica, quechua. No, carago, es castellano, ¿eh? Maula, carago, canra es quechua. Es como decir cochino, asqueroso, excremento. Atatao, carago, atatao es quechua. Alicón, carago. Los capeadores gritaron desde las barreras, Yucari, Yucayao, o sea, las comunidades, ¿eh? El quencho, el tobiés, el honrao, el hualpa, se señalaban golpeándose el pecho con el puño. Atatao, canra, atatao, como decir, ah, canra, asqueroso. Observamos ahí lo que en sociolingüística, ¿cómo llamamos? Lo llamamos el contacto lingüístico, la interferencia lingüística, y Alberto Escobar, en 1978, ¿qué dijo? Lo vamos a llamar interlecto. Pregunta 16, la B. Y avanzamos al siguiente ítem. Pregunta 17. ¿En qué obra José María Arguedas refleja el crecimiento industrial y demográfico de Chimbote? Chimbote, su novela póstuma, donde está la obsesión por matarse, y también la vida en Chimbote. ¿Qué novela? El zorro de arriba y el zorro de abajo. Pregunta 17, marcamos la B. Pregunta 18, ¿no es un cuento de José María Arguedas? En la pregunta 18 marcamos la B. Los 3 jircas aparecen en el libro Cuentos Andinos. Por consiguiente, ¿quién es su autor? El chiclayano Enrique López Albujar. 18 la B. Pregunta 19. ¿En qué obra Arguedas narra su experiencia en la cárcel? Seguramente recuerdas que él fue encarcelado durante el gobierno de Óscar Benavides en 1937. Y la cárcel en la cual estuvo se llama El Sexto, y así Arguedas llamó a su novela publicada en 1961. 19, la D. Relatos que aparecen en la primera producción de José María Arguedas.
Este libro se publicó en 1935 y tuvo por nombre Agua, donde hay 3 cuentos. El cuento Agua, Guarmacuyay y Los Escoleros. Pregunta 20, marcamos la A. Y así avanzamos a la pregunta 21, que ya se refiere a ¿qué? A la gran novela Yaguar Fiesta, publicada en el mismo año que El mundo es ancho y ajeno, 1941. Emplea relato lineal, sí. Todo está en calma, los campesinos están alegres porque ya cerca el 28 de julio. ¿Para qué? Para el Turo Pugliay. Después llega el conflicto. El gobierno central prohíbe los toreos campesinos. Don Pancho Jiménez era hacendado, pero estaba de acuerdo con esa fiesta. Destacan los toreros indígenas, el Honrado Rojas, el Hualpa. Recuerden que el Hualpa se lanza al ruedo y ¿qué hace el Misitu? Le mete un cuerno por acá, por la ingle. El Misitu era el toro designado para el Yaguar Fiesta. Se celebraba, ¿qué fecha? El día central de fiestas patrias, el 28 de julio. El torero Ibarito II se acobarda así. Ve que el toro se lanza al cuerpo, se va, se esconde y provocó la cólera de los campesinos, hasta de autoridades, a que dijeron que ya, que los toreros del pueblo bajen, Hualpa, Honrado Rojas, Quencho, abajo. Pregunta 21, todas. Pregunta 21 marcamos la C. Pregunta 22, respecto a Yaguar Fiesta. Son elementos de la forma nada más, no del fondo. Estructura 11 capítulos, sí, bajo la forma de episodios hilvanados, o sea, cada capítulo va a continuar en el siguiente. Se van hilvanando, se van relacionando. La 1 sí. Ya dijimos que es inicio, nudo, desenlace, relato lineal. Hay realismo mágico. ¿Qué es realismo mágico? Aquella concepción estética que considera que hay que reflejar la fantasía de Latinoamérica. En el caso del Perú, por ejemplo, de los andinos. Vamos a encontrar en esta obra que de pronto, ¿qué dicen los campesinos? Que el toro bravo, el Misitu, no ha nacido de una vaca, sino de una laguna, y que su papá es un toro, el Negro Mayu. El diálogo sí, un guión habla uno, otro guión habla otro, sí, sí hay. Se describe paisajes varias veces en esta obra. Topografía. 22, la respuesta será todas. 23. En la novela Yaguar Fiesta no es alio o barrio andino de Puquio. Pichachuri, Callao, Coliana. La respuesta en la pregunta 23 es Pachachaca. Pachachaca se refiere a lo que es a un puente que está en la entrada a Bancay. Y aparece en la novela de Los Ríos Profundos, no en esta. Y además, ¿qué te preguntaron en un examen? Te preguntaron qué significaba. Pacha es mundo o tierra, Chaca puente. ¿Y qué dice José María Arguedas en su obra? Significa puente sobre el mundo. Pregunta 23, marcamos la E. No es integrante del Centro Unión Lucanas. Habíamos comentado que en esta obra, en Yaguar Fiesta, hay habitantes que originariamente son de Ayacucho, pero viven en Lima y formaron un centro, ¿no? Los residentes en Lima de Ayacucho, y lo formaron el Centro Unión Lucanas. ¿Cuál de ellos no aparece ahí? La respuesta va a ser la A. Arturo Correa Zavala es el abogado que defiende la última parte a la comunidad Rumi de la novela ¿qué? El mundo es ancho y ajeno. 25, el fragmento de Yaguar Fiesta. Echó el trapo sobre la cabeza del toro, de 3 saltos llegó al burladero y se ocultó en las tablas. Cobarde, escapa del toro.
El toro revolvió el trapo con furia, lo rajó y lo pisó por todas partes, como el cuerpo del brujo, de Laica. Se refiere aquí al torero español, a Ibarito II, que se acobarda. 25 la B. Tenemos ahí la pregunta 26. Respecto a todas las sangres, novela publicada en 1964. Claro, en esa novela hay un ingeniero que en lugar de apoyar al pueblo, ¿qué hace? Defiende intereses de una empresa extranjera. Es que más importante es el dinero que tu gente. Don Fermín vende sus minas, porque no tenía capital, al extranjero, al imperialismo extranjero. La compañía adopta el nombre de Mining Society. No. La propuesta 3 vale para la novela El tungsteno. Rendón Huilca, claro, él revela al campesinado, ¿sabe qué? Rebelión contra esa empresa. Rendón Huilca fue fusilado, sí, como escarmiento, para que no se rebelen contra el gobierno, contra las empresas. La respuesta es 1, 2, 4 y 5. Pregunta 26, la E. Tenemos la pregunta 27. La novela Todas las sangres se publicó ¿en qué año? En 1964. 27, la B. 28. A ver, veamos cuál es. Novela donde José María Arguedas incluye sus cartas personales y sus diarios. Cartas personales y diarios. Recuerden que ella emplea como una especie de vasos comunicantes, ¿no? Por una parte la vida en Chimbote, por otra parte sus cartas y diarios personales, para ir hacia un fin, que siguiendo el hilo sería ¿cuál? La muerte del narrador, que coincide con el autor. Arguedas se suicida, recuerden. La novela, ambientada en Chimbote, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Pregunta 28, la B. Pregunta 29, la A. Laguna donde los indígenas creían que había nacido el Misitu. ¿Qué laguna? La Torcococha. 29, marcamos la A.